porque el tema del día de hoy pues hablaba la parte que nos corresponde. Ya vimos lo de la autoridad, nos tomó 2 semanas hablar con respecto a esta parte de la autoridad del varón y veíamos que no eran unas, digamos, posiciones que están allí puestas como orden, no, más bien es una armonía, necesitas todas juntas para poder entrelazar una y la otra y poder ser una bien. Y vamos a ver lo que es el instructor, ¿no? Vamos a hablar de un varón de Torah que hace de instructor, conocimiento. Primero quiero decir que no está, cuando voy a mencionar de que el todo varón tiene que ser un instructor, primero entendamos que no estoy mencionando que tienen que ser unos hombres que den cátedra, que sean maestros, porque muchos van a decir, pues que yo no tengo el don de maestro, pero es que yo no soy maestro, es que a mí no me sale explicar o cosas así, ¿no? No estoy hablando de eso, ni que sepan ni hablar muy bien, ni pronunciar perfectamente en una oratoria y sorprender, ni tampoco que el conocimiento sea vasto y diga, wow, qué conocimiento, como decía aquí, pero qué bruto, pero qué conocimiento que tiene. No, tampoco es eso lo que trata, lo que voy a tratar de mencionar y lo quiero dejar claro para poder proceder y así me entiendan y no hay excusas en su mente mientras estoy leyendo los versos y digan, no, pero es que usted lo dice porque usted es maestro, pero yo no, no es eso. Primero dejemos claro eso, no estamos hablando de que ni tienes que ser una persona exageradamente iletrada en la escritura, pero sí tenemos que ser personajes que conocemos lo básico. Y no hay excusa. Eso es una ley para el varón. O sea, ¿por qué? Porque, como habíamos mencionado, un varón, especialmente para los casados, ya desde que te casaste ya no tienes opción, ya diste el paso a que tú tienes que ser una persona que está a cargo de alguien para dirigir. Eso ya está hecho, ya está atado, ahora no puedes retroceder. Es como una mujer. Una mujer habíamos mencionado cuando dábamos las clases de las mujeres, decíamos que si una mujer ya se casó, aunque no lo supiera, aunque ella pensaba que el matrimonio era donde aquí nadie tiene una voz mayor o mayor voto, sino más bien vaya a llegar a decir, acá quedémonos acá, listo, que una mujer vaya a decir, no, es que la verdad es que yo no sabía que tengo que someterme a mi esposo. Yo venía con el pensamiento feminista donde somos iguales o por último yo someto a mi esposo. Ya te casaste, ya llegaste a la Torah, ya no hay vuelta atrás. Tienes que aprender que así es como está en la escritura. O sea, no puedes decir, es que yo no sabía eso cuando me casé. Ya estás aquí, ya no puedes decir, yo no sabía. Entonces todo eso hay que cambiar, ¿no? Lo mismo decíamos ahora del varón. El varón, ya te casaste, ya estás a cargo y eres responsable de una persona a la que tienes que dirigir y dirigir en el camino de la Torah. Habíamos leído que decía que el varón, ¿cómo me quiere seguir, amiga? A ver, por acá, ya, que el varón, la misión del varón con la mujer era eso, ¿no? De poder santificarla, para su santificación, para llevarla al eterno. Te han puesto a cargo personas, si tienes hijos, una mujer y niños, para poder llevarlos más cerca del eterno. Esa es la misión. Y entre eso, pues tienes que trabajar para darles de comer, pues tienes que cuidar su protección, tienes que darle el alimento, la comida, la casa, y también instruirlos. Eso no se puede. No es que yo cumplo porque les doy ahí la comida y se acabó. Esa es toda la misión del varón. No es así. Eso no es, yo no puedo decir cumplir como varón, ¿no? Hay que hacer mucho más. Y eso lo vamos a ver en la escritura. Hay que hacer mucho más que eso y es instruir. Es instruir. Y yo diría, la realidad es que es mucho más importante poder dirigirlos bien, enseñarles bien, que decir cumplir con darles abundancia de comida y de objetos y cosas que a veces no van a necesitar. No van a necesitar. Miren que hablaba con una persona el día de ayer justamente y me decía él que su padre era una persona que tenía mucho dinero, pero que finalmente él, eso no impidió, tener todas las cosas a la mano no impidió que él tuviera vicios de alcohol y droga. Entonces, eso y otros casos, quiero decir es que no es la misión del padre llenar a los hijos de dinero, de cosas, o la típica, y esta es la que todos decimos alguna vez, es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve.
Esa es la típica que la gente dice, ¿no? La clásica. Y creemos y nos aferramos a eso como una verdad. Y ciertamente está bien. Eso es un buen gesto, un buen pensamiento. Pero yo siempre digo, nos olvidamos de algo importante. Nos olvidamos que las cosas que no tuvimos son las cosas que nos hicieron lo que somos. Las cosas que no tuvimos son lo que nos dieron el carácter que tenemos hoy. No fue las cosas que tuvimos, no fueron las abundancias de cosas que tuvimos en nuestra niñez lo que hizo que realmente forjemos carácter como personas, sino fueron las cosas que no tuvimos las que nos hicieron ser fuertes ante la vida y no derrumbarnos ante la primera nube gris, sino que fue lo que no se tuvo. Entonces, esas cosas es lo que tenemos que ir captando y comprender que más que yo le dé a mi hijo, qué sé yo, el PlayStation que quería, yo tengo que enseñarle la escritura. Eso es lo que va a necesitar y le va a servir para su vida. Más que el carro que quería él, tengo que enseñarle todo lo que va a necesitar y equiparlo para cuando se case, porque se va a querer casar en algún momento, va a empezar a ver a las chicas y va a decir qué bonitas son las chicas, va a tener que adquirir herramientas, no solo de conquistar, sino herramientas para poder vivir con ella. Y las herramientas se encuentran en el conocimiento, en la sabiduría. Entonces, si no, ¿de qué sirve que yo le diga, mira, hijo, te di la casa, aquí tienes tu casa, toma la llave de tu carro, tienes todo lo que querías. Ahora, cásate. Y se termina casando y dice, papá, es un infierno, no puedo soportar esto, yo me voy a divorciar. ¿Pero qué pasó? No, es que ella se comporta así y a veces que no me entiendes, que yo soy como los muchachos de ahora, ¿no? De cristal, porque no comprenden. Entonces, y yo puedo decir, pero es que yo hice todo bien como padre, no lo hiciste, porque no enseñaste lo que tenías que hacer. Entonces, esas cosas que no se están enseñando es lo que necesitamos, y eso es ser un instructor. El más importante es eso. Nuestros hijos, mi hija no necesita tener un cuarto lleno de juguetes, de niñas y tantas cosas muy bonitas, no, necesita tener un padre que la sepa guiarle, sepa instruir en cada etapa, en su niñez, cómo tener que comportarse, en su adolescencia, dijimos que no había adolescencia, pero estamos hablando en términos, en su juventud, cómo son los chicos cuando ella empiece a desarrollar y decirle que no se deje engañar, tengo que instruirle bien, las amistades, y luego cuando quiera o decida ella casarse, pues, si es un buen hombre, instruirle bien cómo tiene que comportarse con su esposa. ¿Para qué le digo todas esas cosas? ¿Para qué le tomo el tiempo? ¿Para qué puedo decir, no voy a hacer horas extras en el trabajo, sino que voy a ir a casa y enseñarle, y instruirle, y pasar tiempo con ella? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué se hace ese tipo de cosas? Para que cuando le toque vivir la vida fuera o lejos de uno, pues no sufra, ¿no? Y sea feliz, que es lo más importante. Porque la felicidad, y lo deben saber, la felicidad no está en las cosas. La felicidad es en saber vivir bien la vida. Uno puede ser feliz, ya sea con mucho o con poco, pero aprender a ser feliz no depende de la cantidad de objetos que tenemos, depende de cómo afrontamos la vida, cómo pensamos, cómo vivimos la vida y podemos disfrutar con las cosas más sencillas. Entonces, no es necesario que el padre piense que está cumpliendo con su misión solamente porque le doy la comida y nunca le ha faltado un plato de comida, sí, pero cuando a lo mejor necesitaba un consejo, no estaba. Eso me suena una canción, ¿no? No vas, se llama esa canción, muy bonita, ¿no? De que cuando pedía un consejo decía, estoy cansado. Entonces, pero le había dado de todo a los hijos. Que no es así, ¿no? Esa no es la idea que tenemos que ir entendiendo. Vamos a la lectura, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo número 18, Génesis, capítulo número 18, verso 17, vamos a leer. Génesis 18, 17 dice, y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos, voy a volver a leer, porque yo sé, dice el Eterno, yo conozco que él, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Ustedes sí han notado en la Escritura que el Eterno dice con Israel constantemente, por la promesa, por el juramento que hice a sus padres, es que el Eterno soporta a Israel, porque Israel en el desierto, si no hubiera, este hombre no hubiera hecho lo que hizo, Abraham ya lo hubiera exterminado. Si Abraham no hubiera hecho lo que hizo, no se hubiera portado como se portó con el Eterno, que al único que llamó amigo del Eterno, pues ni siquiera nosotros estaríamos aquí parados. Ninguno de nosotros. Fue porque hubo un hombre que dijo, voy a cumplir con lo que es dejar un legado y enseñar a sus hijos y a su casa después de sí. Porque no era solo, aquí vemos que no era solo lo que él sabía, el gran hombre sabio, Abraham, el buen hombre, porque hizo muchas cosas en su vida que eran extraordinariamente grandes en comparación de todos los que vivían a su alrededor. Nadie era como Abraham, no había otro ser humano como Abraham en ese momento. Y vemos que lo que aquí resalta para que el Eterno lo considere, dice, yo a Abraham no lo voy a ocultar y será un amigo. Recuerdan cuando Yeshua dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes los he llamado amigos. Les voy a comentar lo que voy a hacer. Y eso es lo que está sucediendo aquí. De ahí saca la enseñanza también Yeshua. Y dice, Abraham no se lo voy a ocultar, porque Abraham fue llamado amigo. Y dice, pero ¿por qué fue considerado en ese término? Porque yo sé que él mandará a sus hijos. Dice. A él no me lo ocultes nada porque yo sé y conozco que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden. Su casa, pues, está hablando de todos los que lo seguían, ¿no? Porque Abraham no tenía como tales hijos, hacía en abundancia, recuerden que estaba Ismael y todo, pero está hablando de su descendencia, los que vengan detrás de él. Y dice, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh a Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, vemos que él se dedicó a esta parte de instruir, instructor. Para ser un instructor teníamos ahí que alcanzar conocimiento. Y les decíamos, conocimiento, no estoy hablando de que tengan un conocimiento amplio, vasto en cuanto a la Torah, pero sí tienen que conocer las normas básicas. Las normas más básicas que son, primero, lo de la casa, el hogar, la familia, porque para dirigir cómo se debe pagar de acuerdo a la Torah cuando haya una profecía de esta naturaleza o una deuda de esto, de aquello, están los jueces, ellos pueden encargarse de dirimir esa parte. Para eso se establecieron los jueces. Pero ustedes en sus casas, para cada dirección, para cada orden, para cada toma de decisiones, para cada discrepancia que haya entre el marido y la mujer con respecto a qué se va a hacer frente a tal cosa, no van a llamar a los jueces, tienen que conocer cómo se dirige, los hijos también, tienen que conocer cómo se dirige. Entonces, eso es lo más básico es el hogar, cómo se debe criar a los hijos. Y siempre les decía, lo que vas a encontrar en la escritura, como se cría un varón, no es lo mismo como se cría una mujer. Son dos caminos, dos rutas diferentes de crianza. Al varón yo no lo puedo tratar, ni a los jóvenes yo no los puedo tratar como señoritas. No puedo decir, es que tú encárgate acá, deja que hagan ellos, o sea, tú no te expongas al sol, tú no cargues, no, ponte a cargar, ponte a hacer y únete a ellos y ahí ya regreso y si se porta mal, pégale su guachazo en la espalda. O sea, esa es la idea, trata al varón como varón, a la señorita es otra cosa. Mi hijita, allá están los hombres trabajando, usted véngase para acá, no se mete ahí porque le puede caer algo y la van a aplastar. Entonces ellos no la van a estar viendo ahí donde está usted parada, así que métase mejor a la casa. No es lo mismo criar un varón que criar una mujer. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si no tenemos la sabiduría para dirigir eso, si no tenemos la inteligencia en la Torah, el conocimiento de las cosas básicas, y me refiero, repito, cosas básicas es el hogar, cómo se dirige, cómo se comporta el marido con la mujer, cómo se comporta la mujer con el marido, es lo básico. No les estamos diciendo que tienen que aprender los misterios de la cábala para que puedas enseñar a tu familia, no, lo básico que es la familia, cómo se dirige, cuál es el orden, como mencionaba Cristian, un padre de Torah no puede decirle a su hija, ay, que me presentó al novio y yo no sabía qué decirle. Bueno, ya, pues es que ella lo escogió, ya tengo que aceptar. Si no se comporta un hombre de Torah. O sea, ella no puede tomar un varón, un novio, y ligar su alma con algo sin que lo haya consultado conmigo primero. Y el varón que la pretenda tiene que aprender que así tiene que ser. Y si él no respeta eso,
ya quedó claro que no es un varón para mí, porque no respeta las decisiones del padre, porque estamos en un camino completamente diferente ahí. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir entendiendo, tenemos que instruir. Entonces, volvemos, el conocimiento básico, la sabiduría en el hogar, aprendamos cuáles son las responsabilidades para cada rol. Aquí teníamos un texto que saqué una fotita, espero que lo puedan ver, se pueda apreciar, es de el Sefer, ¿no? El Sefer, y tengo como un título ahí arriba, pues los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. Vamos a leer algo del Sefer, ¿no? El verso 11 dice, y Abraham plantó, ahí está mal escrito, pero es, Abraham plantó una gran arboleda en Beersheba, e hizo puertas mirando los cuatro ángulos de la tierra. Y él plantó un viñedo en ella, y así, si un viajante venía a Abraham, él entraba por cualquier puerta que estuviese en su camino, y permanecía allí, comía y bebía, y se satisfacía, y después se iba. Porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban, y volvía a pasar, que venían diariamente a comer y a beber en la casa de Abraham. Vamos a quedarnos allí. Bueno, vamos a leer el último verso ya. Y cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiese comer y beber y estuviese satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham, él lo vestía con vestiduras como él escogía. O sea, escoge ahí lo que tú quieras, ¿no? Y le daba plata y oro y hacía conocido a él, a Yahweh, quien lo había creado en la tierra. Y esto hizo Abraham toda su vida, toda su vida. Se dan cuenta que Abraham, con las riquezas que tenía, no era algo que él acumulaba para sí. Y decía, todas mis riquezas y lo que tengo se lo voy a dar a mis hijos. No, vemos que ya menciona el Eterno que era lo que iba a heredar a sus hijos. Le voy a heredar conocimiento y sabiduría. Y eso es bueno, o sea, que un hombre, entendamos algo, porque el dinero alguien se lo puede gastar, y lo tenemos el ejemplo del hijo pródigo. A un insensato se le dio dinero, ¿y qué lo hizo? Lo despilfarró. Por lo tanto, como padre, la mejor herencia que le pueden dejar a los hijos es el conocimiento. O sea, porque decir, no, yo le enseñé a mi hijo a valerse por sí mismo, de tal manera que no importa en qué país él esté, yo sé que él va a salir adelante, él no me va a preocupar. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, porque aquí Abraham, con los dos versos que estamos leyendo, Abraham no les está dejando riquezas, Abraham no les está dejando bienes, claro que les dejó, pero eso no es lo que importaba, porque si fuese el fin de Abraham dejar riqueza para sus hijos, no lo hubiera gastado en esto. Él se mandó a hacer, hagan ahí una plantación muy grande, y por la plantación tipo cuadrado, por las cuatro puertas, ábranle los cuatro lados, perdón, háganle puertas, para el extranjero que venga tenga que comer. Pase por aquí y coma. Para el extranjero que pase y no tenga que vestirse, mándalo ya al cuarto y dile que escoja lo que se quiera poner. Y tiene hambre, quédese aquí, coma y bebe y siga su camino. O sea, él enseñó eso a sus hijos. Les enseñó cuando los otros de las naciones pues acumulaban riquezas. Y las riquezas siempre han sido algo efímero. Hoy pueden estar, mañana no pueden estar. Entonces vemos que como padres, y trato de llevarlo esto a los varones, como padres, la mejor enseñanza, la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos es una buena enseñanza, primero de temor al Eterno, que lo vamos a ver en los otros versos. Es lo principal y no es un consejo mío, ni un consejo de proverbios, es un mandamiento de Torah, ya lo vamos a leer. Y ustedes lo saben, lo repetimos cada Shabbat, Shema, enseñarás a tus hijos. Pero la mejor herencia, pues, es el conocimiento. Un hombre que le enseñó a su hijo que a lo mejor lo veía que estaba imaginemos, voy a poner un caso. Soy un hombre, un zapatero, sea arreglar zapatos o lo que sea, pues veo a mi hijo que está jugando ahí, perdiendo el tiempo, le digo, ven acá, vamos a aprender este oficio, es un oficio. Entonces, y él a lo mejor el niño, como es niño, pues él dice, pero yo quiero jugar. Él ve por la ventana y ve a sus amiguitos jugando pelota y saltando y divirtiéndose, y el papá le vira la cara, acá, concéntrate en lo que te estoy enseñando. Y él aprende, está ahí tratando, pero como que no quiere, bueno, y termina aprendiendo. El niño no lo va a entender, el niño siempre va a estar pensando como que por gusto, pero llegará un momento, a lo mejor, donde los títulos no van a funcionar. Imagínense, y de hecho hay una estadística, perdón, un estudio que no recuerdo qué universidad lo hizo, pero básicamente el estudio decía
que para el 2033 muchos de los trabajos no van a servir porque tenemos la inteligencia artificial. Muchas personas van a quedarse sin empleo, muchísimas. Y en algún momento vamos a mencionar eso, podemos hacer una narrativa de eso para que veamos por qué y cuáles son ese tipo de servicios que ya nadie va a requerir. De hecho, hasta los autos automáticos que se manejan solitos ya están terminando de perfeccionarse. Pero olvídense de que no es que yo soy bucetero, que yo manejo esto. No, ya todo eso está cambiando. Y a lo mejor cuando, imaginemos, llega el momento donde no hay cómo ejercer una profesión, pero sí tienes para ejercer un oficio. Y él, con ese oficio que tiene, que le enseñó su padre, cuando ya su padre murió, puede darle de comer a su familia, porque aprendió un oficio. No decía, aquí tengo mi título, mi profesión, con esto me va a dar de comer, pero si no tienes dónde ejercer tu título, o caducó, porque por último, como les digo, llega la inteligencia artificial y ¿qué hago yo allí? Entonces, va a agradecer mucho a su padre por eso. Y de hecho, así ha pasado. No estoy hablando de un ejemplo aleatorio. Existen ese tipo de cosas. ¿Cuántos de nosotros, cosas que nos enseñó nuestros padres, nuestras madres, hoy agradecemos, digo, te agradezco que haya sido así, que me hayan enseñado de esta manera? Aunque yo en ese momento no quería aprender. Pero ese es el punto, de que no importa, yo no tengo que ver, es que mi hijo no quiere aprender, es que no le gusta, es que él dice que no quiere, él puede escoger lo que quiera, pero tiene que aprender esto. Él puede ser astronauta si le da la gana, pero tiene que aprender a ser un buen zapatero por si acaso necesite algo, algún momento. El conocimiento nunca está de más. Entonces, pero él puede hacer lo que quiera con su vida. Pero esto lo tiene que aprender. Así hacían las madres con las hijas en la costura antiguamente, ¿no? Aunque tú vayas a hacer lo que vayas a hacer, tienes que aprender a coser. Hoy ya la costura es muy diferente porque eso realmente no aplica, pero yo, por ejemplo, a mi esposa sí le he dicho, a mi hija, aunque no le guste, le tienes que enseñar. Eso no es gran cosa. Lo enseñas por ahí porque gran cosa se vuelve cuando te vuelves a trabajar de ello, ¿no? Pero eso te puede ayudar. Hay gente allá que yo veo donde tienen un puestito, se arregla, se cose pantalón. En 20 minutos, $3, $5. Y eso, ¿quién no puede o quién no quisiera tener que en una hora me hice $30, una hora de trabajo, y que ni le cuesta, y ahí sentado? Está bien. Y uno no sabe cómo va a funcionar la vida más adelante, no puedo dar las cosas por sentado. Y eso es lo que estamos viendo. Miren lo que Abraham, quiero que ustedes recuerden lo que estamos leyendo, y miren la vida de Abraham. Él tenía sus riquezas, pero le enseñó a sus hijos esto, porque dice, y esto lo hizo Abraham toda su vida. Él no gastó sus riquezas en guardarla para darle a sus hijos y me dan todo esto y él, no, esas sus riquezas era para ayudar. Y ahí dice, los hijos de Abraham, las obras de Abraham. Sin embargo, nosotros pensamos que erróneamente, no, es que yo dándole una buena posición económica y dejándolo bien establecido, mi hijo va a salir adelante. No necesariamente, si no le enseñas o no le das las herramientas que es el carácter, la inteligencia, para que esas riquezas no mengüen. Porque ¿cuántos ha habido en la antigüedad hacendados que tenían grandes porciones de tierra y muere él y se lo dan a los hijos lo venden para irse a la ciudad y eso se pierde? La fortuna, las riquezas, si no le enseñaron a ellos cómo administrar, cómo manejar esto, pues eso se va a perder. Entonces, en resumidas cuentas, más importante para los padres que dejar herencia económica es dejarles una herencia, un legado, un conocimiento de temor al eterno, de inteligencia, de sabiduría, de la vida. Porque poco a poco van a aprender. Cuando somos jóvenes, cuando teníamos la edad de los muchachos, no conocíamos la vida, aunque pretendíamos que sí. Y decíamos, no, entendemos cómo es la vida. Nosotros la entendemos, no la entienden todavía. Pero llegará un momento donde lo van a entender y van a entender a sus padres. Y van a entender todas las cosas. Pero cuando llegue el momento, que lleguen con las herramientas necesarias para salir adelante. Y no lleguen el momento como es que de verdad que yo pasé mis 20 años jugando o pasé allí perdiendo el tiempo en otras cosas. O pasé persiguiendo muchachas y ya llegan los 30 años y ahora ¿qué haces? Entonces, esas son las cosas que estamos tratando de enseñar como un varón que es instructor, ¿no? Voy a leer el texto de Esdras, usted puede ir a Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras 7, 10. Esdras es aquel que llegó en la segunda oleada de los que subieron después del decreto del rey Ciro, ¿no? Perdón. Voy a leer el verso 10. Dice, porque Esdras era un sacerdote, ¿no?
un sumo sacerdote, perdón, un sacerdote del linaje de Sadoc. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahweh y para cumplirla y para enseñar ahí en Israel sus estatutos y decretos. Miren que en macro, lo vamos a hacer en macro primero para luego reducirlo. Esdras, por el esfuerzo de Esdras, siendo un sacerdote, el cual él dijo, yo voy a preparar mi corazón, y vamos a ver qué es eso de inquirir, prepararlo para buscar, indagar en la ley de Yahweh, para cumplirla, y luego enseñarle a Israel estatutos y decretos. Israel en ese momento gozó de un tiempo de restauración, y tenemos en el libro de Esdras todo lo que él hizo, y cómo el pueblo se volcó al Eterno, cómo el pueblo se despojó de muchas cosas que venía de las naciones y empezó a guardar la Torá, por lo que hizo un hombre, porque ese hombre dijo, vamos a hacer esto, y él estaba dirigiendo en ese momento, y dijo, voy a estudiar la Torá de tal manera que la voy a cumplir. Entonces, enseñarla primero, para poder enseñarla tengo que cumplirla, y luego enseñar a Israel. Y vemos cómo el Eterno dejó registrado allí, se queda registrado cómo el Eterno sustentó a su pueblo y cómo hubo un periodo de depuración dentro de su pueblo, porque guardaron la Torá, pero porque hubo un hombre que hizo eso. Eso es en macro, en cuanto al reino de Judá, cuando regresaron. Pero si eso lo volcamos a algo mínimo, que es la familia, un hombre de su casa, que diga él, voy a inquirir, a preparar mi corazón para inquirir en la ley de Yahweh, para cumplirla y para enseñarla a mi mujer y a mis hijos, ¿cuánto puedes lograr? ¿Cuánto podemos lograr todos nosotros si hacemos eso? Entonces, si realmente decimos, vamos a preparar nuestro corazón para estudiar, como siempre le he venido diciendo en estas clases, para estudiar lo que dice la Torá, desde Génesis, Apocalipsis, hablemos ya, en lo que dice toda la escritura del Eterno, cuál es la voluntad del Eterno para un hombre hacia una mujer, cuáles son los mandamientos enteramente de una mujer hacia un hombre, cuáles son los mandamientos de un joven, un varón hacia sus padres, cuáles son los mandamientos de una jovencita hacia sus padres, cómo es el mandamiento de un padre y una madre para sus hijos. Conocemos eso, hemos inquirido en la escritura a decir, voy a revisar, no es, o damos ya por sentado que lo sabemos. Damos por sentado de que no, yo sí sé, no necesito leer la Biblia, ¿para qué es? Yo ya sé crear hijos. Bueno, entonces ahí es donde nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con este patrón, por lo tanto los resultados no van a ser iguales a los que tuvo Esdras en su momento. Pero si seguimos el patrón de él, el resultado que él tuvo, que fue un efecto al pueblo de Israel, lo podemos trasladar a nuestros hogares y a nuestra familia, ¿no? Aquí veamos la palabra, aquí habla de los que saben hebreo, ¿cómo sería esta palabra? Ajá. A ver, G. No, esa no es la ba. Ekim. Ekim. Este es Kuf, ¿no? Aquí vemos, aquí está la palabra Kum, porque aquí está con U. No es la ba, la ba, la Bet, perdón. Entonces, vamos a ver, miren, esa palabra que se traduce como había preparado, dice, una raíz primitiva propiamente estar erguido. Esa palabra habla de propiamente estar erguido. El diccionario Strong, que es el que estamos utilizando, el diccionario Strong, no es tampoco la base de todo, la correcta traducción, pero sí nos enseña, porque lo que vamos a ver, o esta palabra que aparece aquí, es una palabra que está, digamos, cotejada con la concordancia, cómo se lo utilizó en otros contextos. Es como lo que vamos a ver más adelante, de la que dice, y enseñarás a tus hijos, tal cosa. La palabra enseñar aparece allí como enseñar una sola vez, pero en todos los demás traducciones, en todas las demás versos donde aparece esa palabra es afilar, y habla de afilar un metal. Entonces ahí podemos ir entendiendo. Entonces dice, propiamente estar erguido, es decir, permanecer perpendicular. Y ahí, causativamente, establecer en una gran variedad de aplicaciones, ya sean estas literales, establecer, fijar, preparar, aplicar, o figurativamente nombrar, hacer seguro, apropiado o próspero, ¿no? Confirmar, pero la idea en todos los versos donde se utiliza esta palabra es estar firme en otras cosas, ¿no? Estar firme. Cuando dice, porque Esdras había preparado su corazón, había puesto firme en esto. Y esa la idea que trata de transmitir es que es una decisión. O sea, esto no es que yo nací con el don.
es que yo no nací con el don tampoco. Yo no tengo el don de enseñanza, yo no tengo el don de maestro. Aquí no está hablando de un don, aquí está hablando de una decisión. Esto fue lo que definí, lo voy a hacer y lo voy a hacer. No voy a declinar, porque si declino, o digo, me duró 3 meses la emoción, ya no estoy firme, que es la palabra que vemos. Él, cuando dice, había preparado su corazón, él había establecido su corazón en una decisión de decir, esto es lo que voy a hacer. Había determinado, ya esa es la traducción más apropiada al español, había determinado en su corazón. Él dijo, esto vamos a hacer para inquirir, ¿no? Y veamos esa palabra acá. Ledrosh, aquí aparece Darash, dice propiamente pisar o frecuentar, usualmente seguir, persecución o búsqueda, por implicación, buscar o preguntar, específicamente adorar, preguntar, en absoluto cuidar, diligentemente, indagar, hacer inquisición. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la idea? Aquí está hablando de que esa palabra, inquirir, es voy a investigar. Él había dicho, me determino a mí mismo, voy a investigar. Lo que yo les vengo diciendo una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros realmente que dicen, ahora yo ya sé que que el varón tiene unas leyes en la Torah, voy a investigar en la Torah cuáles son las leyes que me competen a mí como varón para cumplirlas? Es como, no sé si les pasó a ustedes cuando entendieron que la Torah ya no, que había que guardarla, y habían comprendido que la Torah era necesario, y dijeron, bueno, es que ahora entendí que ese verso, eso me pasó a mí, por ejemplo, yo vi, y decía, es que en el verso de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Y yo dije, tengo que aprender la ley para no cometer un pecado. Si no conozco la ley, voy a estar cometiendo pecado. Y yo sí dije, voy a buscar lo que dice la ley para no cometer pecado. Entonces eso me pasó a mí, no sé si les pasó a ustedes. Tengo que saber para saber si estoy pecando o no. Tengo que inquirir, tengo que buscar en la escritura para ver si estoy o no pecando. Lo mismo es ahora. Las mujeres se han puesto a estudiar en esa parte, de decir, vamos a ver qué es lo que dice la Torah con respecto a mi rol como madre, a mi rol y como madre, recuerden, como madre de un varón y como madre de una niña, o si tienen los dos, pues como madre de ambos, o mi rol como esposa. El varón, pues por consiguiente, lo mismo. Todo eso hay que inquirir, hay que determinarse uno mismo, decir, vamos a buscar esto, si queremos los resultados que tuvo. Si no, pues entonces va a haber lo que decía Cristian cuando leyó ahí, aflicción de espíritu. El que se casa sin saber, ese sí va a tener aflicción de alma, ¿no? El que se casa sin conocer todas estas cosas, el que tiene hijos y engendra hijos sin conocer todo esto que debe conocer, va a tener aflicción de espíritu, ¿no? Disculpen. Deuteronomio, no tengo que decir la cita porque me imagino que todos aquí la sabemos de memoria, ¿no? La primera directriz de la Torah. Llamarás a Yahweh tu gobernante con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, los recursos, lo que significa ahí, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las instruirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Miren que la idea es eso, ¿no? Primero, el mandamiento principal, y quiero que entendamos que aquí le está hablando al varón, está hablando al varón. En primer lugar, le habla al varón. ¿Cómo funcionaba esto? Recuerden que la Torá, discúlpenme un momento. Gracias. Hola, hola. Gracias, hermano. La Torá, cuando fue dada, o como era transmitida, era vía oral. Deuteronomio, no pensemos que cuando Moisés narró el libro de Deuteronomio, que bueno, luego fue escrito, pero cuando él lo narró a las orillas del Jordán, estaba todo el pueblo allí, mujeres y niños escuchando a Moisés, gritando a él para que le logren escuchar. Así no fue. Moisés transmitió todas las palabras a un grupo de varones que estaban destinados como jefes de centenas, jefes de miles, y ellos iban transmitiendo poco a poco hasta llegar así en las familias, en los hogares. Así era como se transmitía. Entonces él habla esto a los varones, a los que están a cargo de algo. Él le transmitía a los jefes de miles. ¿Cuántos eran? No, imaginemos que eran
no recuerdo cuántos millares eran en total de Israel, los varones, pero imaginemos, pongámosle, 30, 50 personas estaban allí, varones a las que le hablaba Moisés, nada más. Esos jefes de miles transmitían el mensaje a los jefes de 100. ¿Cuántos eran? Si yo era un jefe de 1000, yo solo dirigía mi mensaje a 2 personas. A 2 personas tenía que hablar. Esas 2 personas eran jefes de 50. Yo era jefe de centenas, como era jefe de miles, pues yo transmitía a ellos a una persona de 100, y la persona de 100 pues le transmitía a 2 personas. Esas 2 personas, que eran los jefes de centenas, perdón, jefes de 50, transmitían a 5 personas, que eran los de decenas. Y así era como, no es que se reunían con todo y el alboroto, no era orden. Si tú eras jefe de decenas, tú no ibas con tus 10, tú solo ibas a escuchar a una persona y iban 4 personas más, que era, yo soy jefe de 10 personas, entonces estamos allí 5 reunidos con el jefe de 50. El jefe de 50 no es que le hablaba a 50, le hablaba a 5 personas, a 5 personas nada más. Y luego él nos enseñaba lo que tenía que enseñarnos, que le habían transmitido, y yo me volteaba y le transmitía ahora sí a mis 10 personas. Y esas 10 personas iban y lo transmitían a sus hogares, a sus hijos, y le daban esa enseñanza a sus esposas. Pero así es como funcionaba. No piensen que Moisés hablaba y estaba todo el pueblo ahí y uno opinando y diciendo no. O sea, realmente ese era el orden en el que estaba establecido. Y dice, esto imaginemos, es lo que se le dijo a estos jefes y cómo se fue trabajando. Y dice, llamarás a Yahweh tu gobernante con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Entonces te está diciendo como varón que tienes que amar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso tienes que transmitirle. Al final, obviamente, llega a la esposa y llega a los hijos. Es obvio. Pero la enseñanza, quien la recibe y luego la tiene que transmitir es el varón. Le estoy diciendo, por si acaso, que esta enseñanza solamente o el mandamiento es exclusivo para el varón. No. La enseñanza la recibe el varón y el varón debe enseñar a sus familias. Porque eso es lo que menciona más abajo. Él tiene que transmitirlo. Y dice, ama a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Como varón, eso es lo que tienes que hacer. Porque ya vimos que si tú no lo cumples, no puedes enseñarlo. ¿Cómo enseñas algo que tú no estás cumpliendo? Por eso dice, estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el mandamiento. Esto que ya te estoy enseñando, es que ames con todo tu corazón, estará sobre tu corazón. O sea, estará pendiente en ti. Y ahora, después de que ya tú lo has cumplido, y ahora que tú ya amas a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, ahora sí tú vas a enseñar a tus hijos. Y esa palabra es lo que decíamos, que habla de instruirás a tus hijos. La palabra, no recuerdo la palabra, mi hermano Marce siempre me la recuerda, pero es una palabra que significa afilar. Y siempre aparece, solo aquí aparece como instrucción. En otras partes aparece como afilar un cuchillo, afilar flechas, afilar armas, afilar un machete. Ahí aparece esas palabras de afilar un instrumento. Dice, afilarás a tus hijos, o sea, estar constantemente, porque los que trabajan en campo deben saber cuán difícil es un trabajo con un cuchillo o un machete que no está afilado. Pues, y de hecho, alguna vez escuché una historia, no recuerdo si decían que era Abraham Lincoln, no recuerdo, pero era un hombre que él decía, vamos ahora, llegaba la hora de trabajar, y iban a derribar árboles, y todos empezaron a trabajar. Y le daban, y le daban, y le daban. Y había uno que estaba sentado y estaba ahí afilando. Pasaba 1 hora, 2 horas, y decían que bueno, ya los otros ya llevaban un árbol. Otro, el más fuerte, llevaba 2 árboles y él seguía. Bueno, cuando por fin se levanta, los demás lo veían y decían, ¿qué hace? No. Cuando por fin se levanta, el otro empieza. Un árbol, otro árbol. Y empieza a bajar todito. Y termina toda su labor, que debían haberlo cumplido en un número de horas, la termina en menor tiempo que los demás, porque tenía un arma completamente afilada. Se había dedicado más a afilar que a trabajar y a estar gastando las fuerzas y las fuerzas. Se dedicó a afilar su herramienta, que los demás lo veían como, oye, ya empezó la hora y estás perdiendo tiempo. Él no estaba perdiendo tiempo, lo que estaba haciendo era ganar tiempo. O sea, y eso es, llévenlo a una metáfora de familia, de hijos, lo que menciona aquí, de afilar a tus hijos con respecto a eso. Como ustedes lo quieran ver, a veces gastamos más fuerzas en cosas que creemos que es así, cuando lo que deberíamos gastar más tiempo, lo que deberíamos gastar más de nuestro tiempo es en estar afilando y afilando y afilando. A veces creemos, no, es que yo salgo a trabajar
y me quedo hasta tarde y haciendo esto por mis hijos. Pero ¿por qué no dedicamos ese tiempo más a afilar a nuestros hijos en la Torá? ¿Por qué? La razón es porque no le damos el primer lugar al Eterno, porque no cumplimos lo primero. Porque si cumplimos lo primero de amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, siempre vas a dedicar tiempo para enseñarle a ellos, para que ellos conozcan lo que tú sabes, para armarlos de todas las herramientas que tú tienes, para que ellos puedan afrontar lo que vayan a afrontar. Entonces, pero nos gusta a veces, tal vez porque nadie nos enseñó o porque simplemente no queremos escuchar, trabajar más fuerte en vez de trabajar más inteligentemente, como este hombre que estuvo afilando, afilando, afilando y terminó mucho más rápido que los demás. Los demás seguían completando las horas y ella se iba a descansar, pero porque él sabía cómo trabajar, ¿no? Entonces, eso es, y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Es una forma de decir en todo tiempo. Busca la oportunidad de hablar con ellos de esto y sembrar el temor del Eterno. Y había que sembrar eso, ¿no? Bien, aquí vamos a la tercera parte, que es el padre como protector. Pero hasta el momento yo solo voy a resumir con lo que es el instructor, ¿no? Que a los padres, a todos los varones que somos padres, que sí dediquemos más tiempo a la enseñanza que a veces a hacer dinero. Que dediquemos mayor tiempo a nosotros mismos primero, porque si yo no sé, no puedo enseñar. Primero, dedicar un tiempo nosotros al estudio y que no, de verdad, no pongamos excusa de decir, es que tengo mucho que hacer. Y cuando llego del trabajo, llego muy cansado y quiero descansar. Pero es que la realidad, o la triste realidad es que somos hombres. Cuando somos hombres es verdad que podemos estar muy cansados, pero no puede ser todos los días. Habrá días que sí, pero como somos hombres no puedes tomarte un descanso si no cumples las cosas que tienes que cumplir. Y ahí vemos la enseñanza de Pablo. Nadie te dijo que te cases, nadie te obligó a casarte, tú quisiste casar. Ya, pues sepa que vas a cargar una responsabilidad más, pero tienes que seguir cumpliendo con esto. Entonces, no es una excusa. Y tomando las palabras de Pablo, tal vez, como él decía, para vergüenza de ustedes lo digo, yo he visto en todos los casos, y aquí no es la excepción, las mujeres son las que están más entregadas a la enseñanza. Las mujeres son aquellas que están preguntando, que están indagando, las que completan el número de los asientos en las clases virtuales, físicas, están allí dispuestas a aprender en la enseñanza. Y no se trata de una competencia ni una guerra de sexo, no estamos hablando de ello, pero la realidad es que las mujeres son las que están sacando la cara por los varones muchas veces, en lo que los varones son los que tendrían que hacer. Los varones son los que tendrían que estar adelante. Puedes poner cualquier excusa, es que trabajo demasiado, es que si no trabajo no como, y llegar a este punto de que a veces nosotros nos hemos equivocado en muchas cosas y creemos que no, es que salgo a trabajar para darle de comer a mi familia. Y no y no me malinterpreten lo que digo, solo entiendan lo que voy a decir. Muchas veces trabajamos tanto no para darle de comer a la familia, porque darle de comer a veces no cuesta mucho. Darle de vestir no cuesta mucho. A veces se trabaja solamente para mantener un estilo de vida que la sociedad de afuera nos impuesta. Y queremos vivir como ellos viven. Porque no se conforman con unos zapatos que me sirven para caminar, no, quieren esos zapatos los más caros. No se conforman con unos pantalones que sirven para usarlo y salir, no, quiero el más caro. No se conforman con el teléfono que me puede servir para llamar, para buscar, para hacer la tarea o lo que sea. No, quiero el teléfono más caro. Y hablo aquí como hombres, mujeres, niños, toda la familia, no estoy hablando de los hombres, estoy hablando de toda la familia. Entonces, trabajamos, no podemos llegar, ya llega un punto donde no podemos decir, es que yo trabajo para darle de comer a mi familia, a veces no, a veces la realidad ya es otra, es que trabajamos para mantener un estilo de vida. Se trabaja tantas horas en la noche, se hace tantas horas extras para mantener un estilo de vida, no para mantener a tu familia. Es muy diferente. No estoy diciendo nada, solamente reflexionemos en eso y despertemos de esa parte, porque el problema empieza a manifestarse cuando el momento que no lo tienes te vuelves infeliz. Es que ya no lo tengo y soy infeliz por eso. Eso no debería ser así. Pablo dice pues que ciertamente él sabía vivir en la abundancia y sabía vivir en la escasez. Y hay un mensaje que le da a Timoteo
que él le dice que hay gran virtud, no recuerdo si esa es la palabra, pero con el contentamiento, de que aprendamos a ser felices por lo que tenemos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué él no se fijaba en esas cosas? Porque esa no era su objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? Entonces, ¿cuál es realmente el propósito? Si tal vez endeudarme con una gran casa me va a privar a mí de poder enseñarle a mis hijos esto, endeudarme con un gran carro me va a privar a mí de enseñarle a mis hijos esto, porque qué bien si lo puedo conseguir, pero no me priva de tiempo con mi familia. Pero si tengo que vender mi alma para endeudarme con una u otra cosa solamente para tener un objeto que con el tiempo se va devaluando, mejor, ¿por qué no invertimos en algo que es el tiempo con nuestros hijos? Que es algo que, y enseñarles, instruirles, es algo que nunca va a caducar. Mientras viva le van a servir y eso se va a transmitir a sus familias, como iniciamos leyendo lo de Abraham. Porque Abraham dice, le enseñará a sus hijos y a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, después de que él no esté y sus hijos enseñarían a sus hijos, y así fue como funcionó. Isaac enseñó a sus hijos. Entre los hijos de Isaac, hubo uno que dijo, no, yo quiero irme a casar y quiero vivir un día, está bien, pero hubo otro que dijo, yo sí me quedo escuchando, papá. Y aprendió, y ese fue el que recibió la bendición de Abraham, porque a veces también confundimos eso. Creemos que Jacob se metió y usurpó la bendición de Abraham, no fue así. Jacob sí le dieron la bendición del primogénito, por algo legal, del primogénito, pero luego vemos en 2 capítulos más adelante, cuando la mamá lo envía a tomar mujer, ahí viene recién Isaac y dice, ven acá que te voy a dar la bendición de Abraham, y le da la bendición que él tenía de parte de Abraham, entonces, que siempre estuvo destinada para Jacob, siempre. Entonces, esas cosas tenemos que ir comprendiendo, ir entendiendo, aprender. Último consejo, no sé si tal vez quedarnos allí, pero el último consejo para la próxima semana, ver lo que es la protección, es que sí tenemos que volver o voltarnos a la lectura, al estudio de la escritura y de muchas cosas. De muchas cosas, ¿por qué? Porque vivimos en una generación, y los jóvenes más que nada viven en una generación donde tienen el teléfono, la tecnología no los deja ni pensar, no los deja ni razonar. Y todo es la inteligencia artificial. Y creen que la inteligencia artificial les va a responder la verdad. Y no es una realidad. Cuando yo he escuchado, y también cuando he hecho investigaciones con la inteligencia artificial, y yo sé la respuesta y le pregunto algo porque estoy buscando un texto o algo, no me da más que una suposición o algo tergiversado. Entonces, pero el que no sabe dice, ah, aquí está la verdad, esta es la realidad. Y lo digo ¿por qué? Porque los textos de estudios de los jóvenes actualmente son, no sé si risibles en muchas cosas, no sé, pero voy a decirlo de otra manera. Cuando uno revise, y alguna vez tienen la oportunidad de revisar textos infantiles que se le daba a los niños en los 60, en los 40, cómo ellos estudiaban, eran cosas que hoy la gente dice, no, eso, ¿cómo va a entender mi hijo de 4 o 5 años? Eso no, no, eran cosas fuertes. O sea, fuertes me refiero a que eran textos fuertes. La otra vez estaba leyendo un cuento que me leía mi mamá cuando yo era niño y lo recién lo vuelvo a tomar. Y ese cuento, eso de Coquito se llama, donde hay un zorrito ahí dando consejos. Y tomaba palabras y decía, el lobo ladino que hacía tal cosa, y la gallardía, y el cuervo argentino. Esas palabras no. Un niño le preguntas qué significa ladino, qué significa argentino. Y dicen, no, no tienen idea. Pero dicen, no, vamos a cambiarle las palabritas para que él entienda. Y creemos que le, hacemos, que le están haciendo un bien a los niños. Y no, no le están haciendo un bien. Están cada vez llevándolos a un punto donde son más inútiles en las cosas, en la forma de pensar o su lenguaje. Hay un libro que escribió, es un cuento, es una narrativa, George Orwell, él escribió en 1984. Y ese libro, supuestamente en la historia, pues, decía que una de las formas de destruir la mente de la gente era cambiar el lenguaje. Cuando cambiaban el lenguaje, veían que les cambiaban la forma de pensar, porque si yo te limito tu lenguaje, te estoy limitando tu forma de razonar. Y eres una persona más lenta a la hora de razonar. A mí me ha costado, y mi esposa sabe muy bien, que a veces he leído textos de 1859, libros que todavía están allí, y yo digo, no entiendo, no entiendo, y tengo que leer 3, 4 veces porque no le entiendo. Conozco las palabras, pero como está allí, digo,
No le entiendo, la verdad, qué es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque mi sistema educativo, lo que a mí me dieron en la universidad, cuando ese hombre escribió, eso le dieron en primaria. Lo que a mí me daban en la universidad en la forma de literatura, en la forma de expresión, la forma de oratoria, a mí me lo daban en la universidad, a él se lo daban eso en primaria. Yo decía, no le entiendo, lo que tengo que leerlo de verdad, y me demoro porque en una página tenía que leer una estrofa, tenía que leer 3 veces, 4 veces y despacito para entender. Entonces, yo veo que nos ha hecho daño eso. Entonces, sí es necesario que los jóvenes, más que nada, dejen de apegarse a la tecnología. Porque antes, ciertamente, si había una tarea que hacer, nuestros padres pues iban a la biblioteca y tenían que leer para luego hacer un resumen. Yo, cuando llegué al colegio, pues yo tenía que solamente buscar la página en Google y leía y hacía un resumen, porque hasta en ese momento sí decían que sea a mano. Hoy ya creo que ni a mano, solo escribo y pega y presento con el título. O sea, no tienen ni idea de lo que es. Y eso, el problema para los jóvenes, no es que ustedes han visto el colegio tal vez como algo que tengo que pasar de año y con eso cumplir, no, no es la idea. Pasar de año, hoy todo el mundo pasa de año. La idea es que aprendas, y si tú vas a decir, como dicen muchas personas, pero es que Pitágoras, ¿para qué voy a aprender si nunca lo voy a utilizar en mi vida, la trigonometría y esto, ¿para qué voy a aprender? No se trata de que lo utilices o no en tu vida, se trata de que la manera de resolver esos problemas, cómo tu mente aprende a resolver ese tipo de problemas, te va a servir para resolver problemas en la vida. Entonces, aunque no lo utilices nunca, pero lo vas a utilizar a diario en otras formas de pensar. Entonces, la idea es esa, ¿no? De que si tú no usas tu cerebro, se pierde. Y no dejemos que se pierda el cerebro. Más que nada los jóvenes, porque ya los mayores pues ya tienen su cerebro cómo funciona. Ellos ya fueron acostumbrados a que si tengo que saber esto, no voy a preguntarle a un consejo, voy a leer el libro y sabré de qué se trata. Y me creo mi propia opinión, no me creo la opinión del otro. Entonces, ya tienen una manera de pensar. Los jóvenes, pues por consiguiente, están en otro punto, donde están perdiendo la capacidad de razonar por ellos mismos. No saben, no entienden las cosas, y muchos jóvenes, yo lo digo, lo he visto, es que yo estoy a favor de Israel por esto, por aquello, porque viene el TikTok que salió que tal cosa. Estoy a favor de para los palestinos por esto, y no tienen ni idea, no conocen, si me preguntara, y no hablo de mí porque yo no conozco, por eso no opino de eso en gran abundancia, pero bueno, ¿sabes algo del comercio y la parte económica o sabes algo de la franja de Gaza, cómo están manejando, sabes algo de cómo se maneja la economía oriental? No tienes idea de lo que está pasando, pero sin embargo yo opinas porque he visto en TikTok y le creen a lo que dice el TikTok de 2 minutos. Y el problema es que ahora las enseñanzas son así, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, y no se educan la mente a eso. Si ustedes continúan en eso, van a perder sus cerebros, en verdad, y va a venir cualquier persona un poquito más inteligente que sí lo utilizó y con mayor malicia y los va a dominar, los va a dominar. Ya, ahí se quedó. ¿No? Bien, terminamos con eso. La próxima semana, mis hermanos, vamos a continuar, bueno, la siguiente semana, cuando nos corresponda, continuar con lo que es el hombre como un protector del lugar, ¿no? Pero espero que haya quedado claro lo que es un hombre como un instructor. Yo me despido, mis hermanos, porque estamos en la transmisión. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Shabbat Shalom a todos.